Bueno, buenos días a todos. Un cordial saludo de la superintendencia de ustedes, porque ustedes son los jefes de nosotros, los usuarios. Cada día nosotros nos levantamos con tranquilidad porque tenemos garantizados nuestros ingresos que nos permiten estabilidad a nosotros y a nuestras familias, producto del esfuerzo de ustedes que permiten con sus tributos tener nosotros esa garantía. Por eso hoy vamos a hablar en una circunstancia especial como es este diálogo de lo que ha sido, de lo que es y de lo que va a ser la superintendencia, que pretende cumplir con dos grandes misiones. Por un lado, defender el derecho a la salud de las personas y por otro lado, garantizar el buen uso de los recursos públicos del Estado, de los colombianos, para hacer efectivo el goce del derecho a la salud. Un saludo cordial a los miembros de la mesa. Ayer estábamos en Bogotá justamente tratando de explicar lo que es la actuación de nosotros frente a los problemas que tiene el sistema en estos momentos, pero siempre los bandidos no descansan y 4 entidades del Estado hemos sido víctimas en las últimas horas de un ciberataque que ha afectado las plataformas informáticas, en este caso del Ministerio de Salud y Protección Social, la Superintendencia de Industria y Comercio, el Consejo Superior de la Judicatura y en este caso la Superintendencia Nacional de Salud, que tenemos el mismo proveedor de servicios informáticos y estos piratas de la información del Internet nos han atacado. Por eso, desde esta mañana estábamos en los preparativos de un puesto de mando unificado que ha ordenado el Gobierno Nacional para defender la información de todos ustedes. Por eso he llegado un poco atrasado al inicio, pero estaba aquí desde la noche de ayer para cumplir con esta presencia. Presencia que corresponde a un esquema de participación social que hemos dinamizado en los territorios porque creemos que la superintendencia no debe continuar siendo una superintendencia de ubicación central, sino tener presencia territorial visible y funcional en cada espacio del país. Ya hemos estado en Fundación, en Ibagué, en Cúcuta, en Tumaco. Hoy estamos aquí. Y mañana, donde Dios nos permita. Siempre tratando de cumplir el deseo de las personas de poder tener en la cercanía, en la inmediatez, al superintendente para expresarle de primera mano sus inquietudes, sus dificultades, pero también sus anhelos, sus deseos válidos y legítimos en la defensa de un derecho que como tal no debe ser suplicado, sino exigido, como es el derecho a la salud. Vamos a hacer algunas consideraciones. Siempre considero que cuando nosotros nos dirigimos a una población, llegamos también con un deber, y es informar, rendir cuentas de lo que hacemos ante la confianza que ustedes nos depositan y que han depositado en un gobierno que llegó para cambiar. Muchas décadas de inequidad, muchas décadas de injusticia, muchas décadas de insatisfacción, y que creemos que con el compromiso conjunto de funcionarios de gobierno, pero también de ciudadanía, podemos generar el impacto deseado de lograr una transformación, de lograr un significativo cambio, donde todas las personas, independiente de los credos, de las condiciones sociales, de las razas, tenemos derechos por los cuales hay que luchar
para reivindicarlos y darles la posibilidad a todos de disfrutarlos. El 19 de junio del año anterior, en el año 2022, los colombianos tomaron una decisión de darle una posibilidad a un hombre con ideas progresistas de generar un cambio transformacional en este país. Todo cambio genera dificultad para poderse adoptar plenamente, pero estamos logrando lo que se pretendió, se prometió y por lo cual los colombianos, en su gran mayoría, decidieron, a través del voto, respaldar a Gustavo Petro Urrego, nuestro presidente. El presidente de los que votaron por él y de los que también los que no votaron. Ese día hubo colombianos que atravesaron el país caminando, en lanchas, en chalupas, a lomo de mula, para depositar una decisión de un cambio, no continuar con lo que había, sino procurar un mejoramiento en un anhelo válido y legítimo de un pueblo que quiere un país como el que merece y no como el que hoy padece. Y dentro de eso votó por unas transformaciones sociales. Y dentro de esas transformaciones sociales, el presidente Petro definió 3 grandes líneas. Una reforma para el sector salud, una reforma en lo pensional y una reforma en el tema laboral. Nosotros somos responsables de adelantar el proceso desde la inspección, vigilancia y control de la reforma a la salud. A nuestra llegada hace un año, consideramos que la superintendencia tenía que cambiar su modo de actuar, su modo de funcionar, porque venía siendo una superintendencia que no generaba credibilidad en la ciudadanía, que no generaba la confianza en la ciudadanía. Y por lo tanto el primer cambio que tenía que producirse era lograr la confianza, la credibilidad en los ciudadanos. Pero para esto tenía que hacer unos cambios y por lo tanto tenía que procurar ser una entidad cercana, amiga, aliada y solidaria con los usuarios, porque parecía, en un falso entendimiento de los que me precedieron a mí en este cargo en anteriores gobiernos, que la cercanía, la amistad y la solidaridad era más bien con los infractores del sistema. Y nosotros llegamos para acercarnos a ustedes que son los dueños del sistema, a ustedes que son quienes realmente son propietarios de los recursos del sistema. Aquí están las representantes de las EPS, a mi derecha, a los que les doy un cordial saludo. Los conozco a algunos, con otros he trabajado y hoy estamos en este escenario. Pero siempre les recuerdo de una manera respetuosa, pero no por ello menos enfática, que la plata que ustedes administran no es de ustedes, es de ellos. Esa plata es pública, no es privada. El hecho de que ustedes las administran no los hace dueños de la plata pública. Por lo pronto, tienen que entender que los recursos públicos son de la gente, aunque los administren operadores privados. Es la dignificación del derecho a la salud en el respeto a la característica pública de los recursos de la salud. Para ello nosotros tenemos entonces, como superintendencia, que buscar ser asertivos,
oportunos en las respuestas de los ciudadanos, pero también tener una mayor capacidad resolutiva. Dar soluciones a las quejas, dar soluciones a las inquietudes. Por eso hoy, como en todo diálogo con la Supersalud, los usuarios tendrán la palabra. Y los usuarios tendrán el derecho de irse de aquí con una respuesta a su solicitud. Estamos manejando unos promedios de solución en cada diálogo que está en el 95%. Es decir, por cada 100 casos que se presentan aquí, en el acto, antes de irnos, 95% están resueltos. Y hoy tenemos que mantener por lo menos ese promedio y tal vez aumentarlo aquí en Tierra Alta. Porque la gente lo que quiere son soluciones, no solamente ser oídos, sino escuchados. Es decir, que se les reciba la inquietud, pero se le brinden soluciones. No solamente hacer presencia social para tener enfrente a funcionarios del Estado, sino que esos funcionarios del Estado que ustedes nos pagan, le devolvamos con trabajo y con soluciones el esfuerzo que hacen ustedes por permitirnos estar en los cargos en que estamos. Plata que ustedes generan a través de la tributación y que les permite a ustedes también recibir sus sueldos, los de las EPS. Por lo tanto, los jefes de las EPS no son los dueños son los que están aquí. Y a ellos les debemos rendición de cuentas, pero también resultados frente a las expectativas de un derecho que ellos tienen por qué exigir. Porque son ciudadanos residentes en este país y por lo tanto tienen pleno derecho a ser escuchados y a exigir el respeto y la dignidad por este tipo de derecho como es la salud. Cuando llegamos, definimos las dos grandes líneas misionales que debía regir esta superintendencia. Por un lado, la defensa del derecho a la salud y por otro lado, la defensa y la protección a los recursos públicos que permiten el goce efectivo del derecho. Y establecimos unas líneas. La primera, presencia y visibilidad territorial funcional. Cuando llegamos, existían 7 oficinas regionales de la superintendencia. Hoy tenemos 8 oficinas. Colocamos una desde el 25 de marzo habilitada en el distrito de Riohacha, capital del departamento de La Guajira, con cobertura a los departamentos de Guajira, Cesar y Magdalena. Creíamos pertinente permitirle a esa población, especialmente la del departamento de La Guajira, predominantemente indígena, la posibilidad de tener en la cercanía, en la inmediatez, un sitio para ser oídos, pero también escuchados, que se le garantizaran soluciones. Y empezamos a manejar un enfoque diferencial en la atención de las personas. Y es por ello que todos los funcionarios nuestros en la oficina Caribe, que es la sede en Riohacha, tienen un común denominador. Todos son indígenas o de origen indígena. Y por eso todos tienen la facultad para comunicarse en Wayunaiki, lenguaje predominante, en la etnia predominante, que es la población wayú. Y no solamente atendemos a los wayú, entendemos las otras etnias allí presentes, canguamos, arhuacos, yupas, son nuestros hermanos, son también dueños del derecho a la salud. Recibimos dentro de esa dinámica de presencia territorial 60 puntos de atención. Hoy tenemos 74 en el territorio nacional. Pero también definimos que teníamos que mejorar en algo que la ciudadanía exigía de parte de la superintendencia: aumentar el control. Hay 3 acciones fundamentales
que desarrolla esta superintendencia. Inspección, vigilancia y control. Pero aquí, antes de llegar nosotros, se hacía mucha inspección, mucha vigilancia y poco control. Porque existía una complicidad tolerante con algunos de los vigilados de la superintendencia. Yo les recuerdo a todos cuáles son nuestros vigilados. Empezamos con los aquí presentes, los responsables del aseguramiento en el Sistema General de Seguridad Social en Salud, donde hay EPS del régimen contributivo, EPS del régimen subsidiado y EPS indígenas. Otro grupo de vigilados tiene que ver con la prestación, y ahí están las clínicas privadas, los hospitales públicos y las IPS mixtas que manejan la doble connotación de pública-privada. Pero también están los entes territoriales. Por eso está aquí el doctor Pupo como secretario de Salud del departamento y los responsables territoriales en el enfoque municipal y territorial. Pero también tenemos otro grupo de vigilados que permiten la subsistencia y la garantía financiera para que el sistema exista y funcione. Están las licoreras y están igualmente las loterías. Este grupo de vigilados no tiene ninguna protección especial preferencial por este superintendente ni mi equipo. Todos son sujetos al componente vigilante. Por lo tanto, no existen actores vigilados que gocen de lo que antes gozaban, que era el carácter de intocables. Y por eso se les permitía, en algunas circunstancias, no garantizarle el derecho a los usuarios que lo reclamaban. Y por ese tipo de circunstancias, los usuarios, con justa razón, no creían en la superintendencia. Porque colocaban una queja y lo que resultaba ser era un respaldo al asegurador que no cumplía. Y el afectado con la queja seguía sin la solución. Y si respondían, cuando respondían, ya no respondían al afectado, sino a los familiares del fallecido, porque era tan tardía la respuesta que ya no había solución, sino un pésame que dar. Por eso mejoramos el componente de control y nos tocó sacar del sueño, del engavetamiento, muchos procesos iniciados a partir de quejas de los usuarios. Generamos 615 acciones en este año para impulsar nuevamente esos procesos que estaban anestesiados. No soy el que tiene la capacidad de juzgar por qué los tenían así, pero sí tengo la capacidad para decir que avanzando no estaban esos procesos. Y hemos colocado sanciones. Nuestra capacidad sancionatoria en este año, en lo que tiene que ver con cuantías de multas impuestas, supera los 91.000 millones de pesos. Y para que ustedes tengan una idea de lo que eso significa desde el componente del control, esos 91.000 millones de pesos y unos pesos más que hemos colocado como sanción a vigilados infractores, supera en mucho lo que fueron las sanciones impuestas en periodos completos de 4 años de anteriores superintendentes. No entiendo por qué. Que ellos expliquen a la justicia. Pero además, nosotros creímos pertinente adoptar y aportarle al país un mecanismo absolutamente técnico para la medición e imposición de sanciones, que se fundamentara en una dosimetría o cálculo de cuantías sancionatorias fundamentados en una manera técnica, distante de aquello que podía ser el referente de afecto o desafecto, cercanía o distancia que la superintendencia tenía con el infractor.
y eso le servirá al país para tener tranquilidad que las sanciones que se imponen aquí, además de ser pertinentes, son proporcionadas frente a la falta cometida, a la historia del comportamiento del infractor y eventuales reincidencias. Otro de los hechos que nosotros procuramos obtener fue mejorar la capacidad resolutiva ante ustedes. Preocupa que en el periodo comprendido entre el 22 de agosto del año anterior, que fue cuando llegamos a la superintendencia, y el año que inmediatamente corrió, las quejas por malos servicios van a un ritmo galopante en crecimiento. Preocupa que la queja se volvió rutina cuando debería ser excepcional. Y algunas EPS han dicho que hay que tolerar que eso ocurra, porque el enfermo o el muerto no es de ellos. Eso es inaceptable desde esta superintendencia. En este periodo ha habido cerca de 1.400.000 quejas. Algunos opinan que estamos en el mejor sistema de salud del mundo porque hacen una medición de opinión muy cuestionada, la metodología, sobre 600, 700 personas. Y a eso le llaman encuesta. Mi encuesta son los 3.000 y 4.000 quejas diarias que llegan a la superintendencia por insatisfacción, por inconformidad, por mal servicio, por negación del servicio o por interrupción en la continuidad de un tratamiento. Esa es mi encuesta. Y dista mucho lo que dice esa encuesta que diariamente recibimos con una cuantía de personas lo suficientemente significativa y válida de lo que reportan esas encuestas, las cuales se pagan para inducir a un resultado de supuesta favorabilidad frente al actual sistema de salud. Por eso establecimos una metodología que la misma ciudadanía estaba pidiendo, que se generara un esquema distinto de la atención de reclamos de lo que ustedes formulaban ante la superintendencia. El día del temblor en Bogotá, hace cerca de 3 semanas, coincidentemente también temblaron los infractores, porque ese día lanzamos la nueva metodología de atención de reclamos. Y le definimos una caracterización por riesgo, donde las EPS responden o responden. Y se han definido unos tiempos máximos de respuesta dependiendo del tipo de riesgo que lleva el reclamo implícito. Y hemos caracterizado un reclamo que se considera vital, donde está en juego la vida de la persona si no se soluciona en la inmediatez, y las EPS tienen 24 horas para resolver. Cuando hay un riesgo menor, pero igualmente importante, que se considera priorizado, los responsables del aseguramiento tienen 48 horas. Y cuando hay un riesgo simple, igualmente importante, pero menor en gravedad, los aseguradores tienen 72 horas para responder. Pero aquí está lo que a las EPS no les gustó. Y es que nosotros no nos detenemos con la exigencia de cumplimiento en tiempo. A ellas que les duele la plata. Entonces vamos por la plata. Cuando nosotros identificamos el tipo de reclamo donde hay una eventual denegación de servicio por no atención, falta de atención, errada atención, indebida atención, trasladamos estos casos de manera periódica a la Contraloría General de la República. ¿Por qué a la Contraloría? Porque los recursos del sistema de salud que las EPS operan son públicos y por lo tanto son sujetos al control fiscal. Y si la Contraloría determina que existe detrimento patrimonial, les quitan esa plata que no invirtieron en salud. Esperamos que como lo que les duele a ellos es la plata,
mejoren el proceso de atención. Sin embargo, lo que hemos visto últimamente es un disparo inusitado en el nivel de quejas, lo que hace a uno inferir que la retención de dinero que vendrá en esta primera tanda de revisión va a ser igualmente significativa frente a recursos que ya ellos disponen, pero que se les van a retirar por no cumplir. ¿Y por qué retenemos ese dinero? Porque ese dinero no es de ellos. Ese dinero es de ustedes para garantizarles atención en salud. Y esa plata se retiene por parte de la Contraloría y regresa al sistema para atender efectivamente lo que ustedes tienen como motivación, como inquietud, como queja, como reclamo, como denuncia. Entonces, el compromiso del presidente Petro es darle al pueblo lo que el pueblo merece recibir. Un derecho se respalda con la entrega de un servicio. Solamente ayer hemos visto casos donde hay personas que llevan 7, 8 meses detrás de un procedimiento quirúrgico. Personas que están peleando por una cita desde hace no solo semanas, sino meses, frente a una especialidad que requiere como valoración para atención y garantía de la vida de las personas. Tenemos casos de falta de entrega de medicamentos de manera oportuna y argumentan de manera errada, mentirosa, absolutamente falsa, que hay desabastecimiento del medicamento. Y ese tipo de medicamento lo existe hasta en la farmacia del barrio. Entonces, me llaman perseguidor de las EPS. Y lo soy, de las EPS infractoras. Porque no están para hacer lucro, ganancia y rentabilidad con plata del sistema que es para la salud y para la vida de los colombianos. Están para cumplir con el objeto para el cual les permitieron operar. Su nombre indica una cosa y hacen otra. Empresas promotoras de salud, que deberían promover la salud. Y hoy distan mucho de hacerlo muchas de ellas. Porque no solamente es garantizar la atención en sus diferentes componentes. Y les recuerdo a todos para que exijan esto. Hay personas inclusive que ya tienen enfermedades que no tienen posibilidad de recuperarse. Pero tienen derecho a la atención en un esquema de paliación. Y no es un favor que les están haciendo si ustedes demandan ese tipo de atención. Exíjanlo, porque es su derecho. Y ellos tienen el deber. Y si no lo hacen, denúncienlos, que nosotros los recibimos y los atendemos. Y este no es un discurso populista. Simplemente ilustro a las personas para que exijan. E ilustro a las personas para que cumplan. Solo que a nadie le gusta que lo disciplinen. Pero esa es mi labor. Yo llegué para defender un derecho. Y cuando uno defiende un derecho, pisa callos. Para evitar, primero, que no tengan callos y después que no se lo dejen pisar. Nosotros tenemos igualmente una línea de protección especial que es política de gobierno. La protección a la red pública hospitalaria. La red pública hospitalaria es el principal patrimonio social de la comunidad. Hay personas que no tienen casa siquiera propia. Lo único que tienen es hospital. Si le quitamos los hospitales, se quedan sin nada. Frente a eso, 3 líneas. El presidente ha dicho, en este gobierno no se liquidan hospitales. Y las liquidaciones que son de tipo reglamentadas desde la superintendencia frente a los hospitales
están suspendidas. No podemos acabar con la red pública hospitalaria. No podemos quitarle a las personas la posibilidad de darles atención. Entonces se han inventado en este modelo actual que un hospital que no es rentable financieramente no puede seguir existiendo. Y entonces, ¿dónde se van a atender las personas si ellos no tienen que ver que el hospital sea rentable o no? Lo que requieren es disponibilidad de un hospital con las puertas abiertas el tiempo que sea necesario para que la gente se atienda. Por eso hay una propuesta en la reforma que está en estos momentos en debate congresional y es hacer una transición, empezando por el mismo nombre de los hospitales públicos, que hoy se llaman empresas sociales del Estado. Empresas, negocio no más, es un derecho y por lo tanto su denominación pasaría a ser instituciones sanitarias del Estado. Porque no vamos a procurar que los hospitales tengan rentabilidad financiera, porque algunos no dan para ser rentables financieramente, sino tienen que generar rentabilidad social, que es el verdadero tema que tenemos que defender. Y esa rentabilidad social implica que algunos hospitales deban ser subsidiados por el gobierno para permitirles a partir de este recurso que estén abiertos, que se les pague a las personas que allí laboran, no dependiendo de lo que facturen. Porque si dependen de lo que facturan, volvemos al tema del negocio de la salud. Por eso, frente al tema de la transición que quiere este gobierno de pasar del negocio de la salud al derecho de la salud, tarde o temprano algunos actores sobrarán. Y solo se quedarán los que le agreguen valor al sistema, no daño. Los que le agreguen años de vida saludable a las personas y no aquellos que le quitan días, meses y años de vida a las personas por no atenderlos. Esa es la transición. Y en el esquema de protección a los prestadores, ¿qué hemos hecho? Hoy se habla de una crisis financiera. Estas EPS argumentan que no tienen plata. Falsa narrativa, amenazas infundadas. Reciben la plata y de manera anticipada. Y se ha comprobado en el ejercicio que se ha hecho con el Banco de la Salud, que es el ADRES, que nada de lo que decían como deuda que tenía el gobierno con ellas es cierto. Estamos al día. Solo pretendían un escenario de terrorismo informativo alarmante para hacerle creer a las personas que en septiembre ya no había plata para atenderlos. Y este sistema de salud está financiado hasta diciembre. No es justo con las personas que se les haga eso. Pero en su pretensión de más plata por menos servicios se inventan todos estos discursos. Afortunadamente, la verdad prevalece. Es lo que se ha comprobado. Entonces uno pregunta, que no alcanza la plata, que es insuficiente la plata que recibe un asegurador por proteger a sus afiliados. Y yo me pregunto, y se preguntan muchos, hace 2 años en pandemia, todos nos encerramos. ¿Disminuyeron las frecuencias de uso de los servicios médicos o no? La gente no iba por miedo. ¿Dónde está esa plata si no hubo atención en salud? ¿La devolvieron porque no lo iban a usar? Nunca la devolvieron. Y hoy reclaman lo que no les pertenece
porque no hay razón para darle más plata de la que hoy tienen cuando están al día las obligaciones financieras por parte del gobierno con las EPS. La plata de la salud es sagrada. Muchas han manejado un estilo peculiar. Llegan, se lucran, se cogen los recursos, no atienden y generan un eventual fracaso operacional y hay que liquidarlas. Y en esa liquidación dejan un mar de deudas con trabajadores, con IPS privadas, con hospitales públicos. Pero los verdaderos dueños y socios viven de la riqueza injusta derivada de haberse llevado la plata ajena, la plata de nosotros. Y eso no se puede permitir. Por eso en la reforma estamos pidiendo para la superintendencia una facultad que ustedes nos han dicho que debemos tener. Y es el levantamiento del velo corporativo de esas EPS para identificar los verdaderos dueños que se llevaron la plata, identificar los bandidos que hoy viven en el lujo indebido con plata de los pobres, rescatar esa plata, traerla otra vez para pagar lo que se debe y a ellos que la justicia les dé el merecido y correspondiente trato. Todo dependerá de lo que decida el Congreso de la República. Está planteado, está en discusión. La inteligencia y la madurez de un Congreso se mide por las decisiones que adopta en beneficio de quienes los eligieron y de los que no. Porque hoy el presidente está procurando un beneficio por los que lo eligieron y por los que no lo eligieron. Y ahí se mide la altura de un gobernante, pero también se mide la altura de un Congreso. ¿Queremos eso? Esperemos que lo que la audiencia ha pedido en los diferentes escenarios como deseo finalmente ocurra. Algunos datos territoriales que vamos a presentar hacen referencia a un territorio grande que es Córdoba, aprovechando que está aquí el secretario de Salud departamental, pero también de manera específica a lo que ocurre en Tierra Alta. ¿Cuál es el comportamiento de los actores que intervienen territorialmente en la salud, tanto de Tierra Alta como de Córdoba? Tienen derecho a saberlo. Y nosotros el deber de informarlo. Yo aquí me considero rindiendo cuentas a mis patronos, que no son ellos sino ustedes. Y parte de mi deber es informarle a mis patronos qué ha pasado con la plata de ustedes. Recordando también que dentro de ese grupo de responsables del aseguramiento no solamente están las EPS del contributivo, del subsidiado, las IPS indígenas, sino hay un grupo de actores del aseguramiento que están por fuera de la Ley 100 o el Sistema General de Seguridad Social en Salud, que son los regímenes especiales. Magisterio, fuerzas militares, Policía Nacional. Y de eso hablaremos un poco porque también nos preocupa lo que pasa aquí. Y también hablaremos de la responsabilidad de las agentes territoriales, que tienen que trascender un poco de su rol actual, que son espectadores para algunas cosas, cuando debería ser vigilantes, que es otra cosa. Cuando de la vigilancia se pasa a ser solo espectadores, se vuelven de alguna manera cómplices y tolerantes con lo que ocurre en el territorio. Y si bien es un país descentralizado con competencias territoriales de acuerdo a la categorización definida por niveles de la nación, departamento, distrito y municipio, existen obligaciones que superan cualquier tipo de medición territorial y es primero el deber de garantizar territorialmente la salud de la población de la jurisdicción correspondiente. Vamos a hablar un poco
de plata, que para mí no es lo importante, porque para mí lo importante es la salud. Pero resulta que cuando la plata no se opera de la manera correcta, la salud se afecta. ¿De acuerdo? Bien. Voy a utilizar las cifras que los actores del sector salud aquí me reportan a mí. ¿Y por qué utilizo esa metodología? Para que luego no me digan que lo que yo digo es mentira. De esa manera, si resulta ser falso, los mentirosos son los que me reportaron. ¿De acuerdo? En este momento, de acuerdo con el reporte periódico de deudas que existe por parte de las EPS en el territorio de Córdoba frente a actores de la red pública y privada, son 147.030 millones de pesos. Y de ello, las EPS más deudoras, y aquí es donde yo me dirijo así, para ver quién es el que representa esa entidad. La primera, la nueva EPS. ¿Quién es el representante de la nueva EPS? Tú. Muy bien. Estás arriba, como la que más debe, y no hay razón para eso. Mutual Ser, tú. Hay que recordarle a Galo que recibe plata y debe pagar. Lo que preocupa es la concentración poblacional mayoritaria en la afiliación. En Córdoba hay un total del 32%, es decir, por cada 100 personas en Córdoba que están afiliadas al sistema, 32 están en la nueva EPS. Por lo tanto, lo mal que le vaya a la nueva EPS significa lo mal que le van a los ciudadanos de Córdoba. Lo bien también será lo bien que le vaya a ellos. Ahora, frente a los hospitales públicos, las acreencias registradas son 25.261 millones de pesos. Y en lo público, ¿cómo hace falta la plata? También en lo privado. Nosotros hemos hecho una actuación a través de la Delegada de Conciliación Extrajudicial, porque nos preocupa especialmente que las EPS crean que la plata es de ellos y no paguen. Y maduran la plata y rentan, como si fuera un propósito de la plata que ellos administran, generar utilidad. Cuando lo que tienen que generar es impacto positivo en la salud de las personas que están afiliadas a ellas. Y durante este año, doctor Pupo, hemos hecho conciliaciones con cerca de 700 clínicas y hospitales del país, que ha representado algo más de 1 billón de pesos para sanear cartera y darle flujo de recursos a los hospitales y clínicas. En otras palabras, plata que tenían ellas guardadas se las hemos quitado y se la hemos dado a los hospitales. Y todavía piden que le den más, seguramente para guardar más. Con respecto a los hospitales públicos, las dos EPS que más le deben son precisamente las que más deben en general. Nueva EPS y Mutual Ser. Preocupa que hay un alto porcentaje de dependencia de los hospitales en facturación a dos EPS mayoritarias. Nueva EPS y Mutual Ser. Y en tercer lugar, Caja Copy. ¿Dónde está la EPS familiar de Colombia aquí? Perfecto. Yo tengo una pregunta. ¿En qué departamento estamos? Córdoba. ¿En qué país estamos? Colombia. ¿Por qué algunos actores del sistema se creen que están por fuera del ordenamiento jurídico colombiano e incumplen con lo que tienen que cumplir? Hay un principio mínimo de un vigilado y es entregar información al ente que los vigila.
Y desde abril, esta EPS no le entrega información a la superintendencia. Nosotros sí le vamos a entregar información a ella de otro tipo. Esto lo reporta el ADRES. No publicó pagos de abril, de mayo, de junio de este año. Se creen dueños de la plata. No entrego información. A mí me enseñaron desde pequeño que lo que no es de uno, no lo regala. Pero también que lo que no es de uno, uno no se lo coge. Y para aclarar las cosas, soy transparente y entrego información. Pero ¿qué piensa uno cuando un vigilado deja de entregar información? ¿Qué piensa uno? No lo estoy diciendo yo. Pero si eso ocurre con el sistema de aseguramiento de Ley 100, también tenemos algunas circunstancias relacionadas con regímenes especiales. ¿Hay alguien aquí de la fiduprevisora? Muy bien. Por todo el país me encuentro contigo. Pero espero que seas receptora, elegante de esto que te voy a decir. Tan próximo a un proceso licitatorio, ¿no? Hoy veo correr a los que pretenden ser contratistas, correteando a los gerentes de los hospitales públicos para que les firmen cartas de intención para ser proveedores de servicios a la fiduprevisora en el sistema de salud del magisterio. Y ocurren tres fenómenos. Estos contratistas reciben las cartas de intención de los gerentes de los hospitales y los gerentes creen que les van a mandar pacientes. Y se lo mandan a la red privada. Primer punto. Segundo, y cuando les mandan pacientes, no les pagan. Hay 4 hospitales en Córdoba que los contratistas de la fiduprevisora no le pagan a los hospitales públicos. Menciono uno que está grave en este tipo de acreencia no pagada. La S. San Andrés Apóstol de San Andrés de Sotavento. Atiende a los maestros y quien debe pagar por esa atención no les paga. Por eso hay una afectación lógica. Cuando a un hospital no le pagan, ¿qué ocurre? Empieza primero a afectarse la calidad del servicio. Después se deteriora la prestación. Después no le paga a los trabajadores. Después no le paga a los proveedores. Y se acaba el servicio porque cierran el servicio porque dicen que no tienen contrato más con ese tipo de cliente. Y se generan quejas. Por eso, doctor Pupo, preocupa que de el 2022 a los 8 meses medibles del 2023, las quejas en reclamos en salud en su territorio hayan aumentado el 27.4%. Si le metemos números absolutos, 31.589 cordobeses han manifestado a través de los canales institucionales de la superintendencia insatisfacción por diferentes motivos. Y esto se puede medir por tipo de asegurador. Entonces dicen, no, pero es que como tenemos más afiliados, tenemos más quejas. No. Todas las EPS tienen quejas.
Y eso a veces implica quejas por mala atención y después afectación de la salud de las personas, deterioro progresivo y muerte. Es decir, que hay circunstancias que están llevando a que la gente enferme de lo que no tiene que enfermarse y morirse de lo que no tiene que morirse. La mayor cantidad de reclamos en los últimos 19 meses las concentran Nueva EPS, Mutual Ser y Salud Total. Y dentro de los otros vigilados del aseguramiento, quien más quejas concita es el magisterio. Hay dos razones que son las principales. Demora en la asignación de citas. A veces una embarazada pide una cita y finalmente la cita se la dan al niño que ya nació. Y falta de oportunidad en la entrega de medicamentos. Vayámonos un poco a un territorio más específico que es Tierra Alta. Hubo un total de 889 reclamos entre 2022 y julio del 2023. Y se evidencia un aumento progresivo mensual del 8% en las quejas con respecto al mes anterior. Lo que preocupa en Tierra Alta es que el 30% de esas quejas son riesgo vital. Es decir, personas que manifiestan súplica de vida, porque si no se les solucionan, mueren. Y ahí tiene que actuar la superintendencia para hacer lo que un asegurador tenía que hacer y para lo que le pagan. Nuevamente, la Nueva EPS es la que más lidera aquí el tema de las quejas en Tierra Alta. Entonces, ha habido como una transformación de la calidad del usuario. El usuario dejó de ser usuario para ser ahora un peregrino de la salud. Porque se vuelve un calvario obtener una cita. Y eso que el usuario es el dueño del sistema. Solo que a algunos se les olvida eso. Y las dos razones de Tierra Alta que más frecuentemente motivan las quejas es falta de oportunidad en citas para consulta y negación de citas ante solicitud de los usuarios. Vámonos ahora con otros datos. Lo que se llaman los intolerables de la salud. El presidente Petro determinó trabajar unos factores principales que tienen incidencia en la salud, aunque no son generados desde la salud. Son factores que determinan la salud, por eso se llaman determinantes sociales de la salud. Y el presidente Petro ha definido dentro de esos determinantes dos principales para iniciar en el gobierno. Uno es la lucha contra la desnutrición, ¿de acuerdo? Y el otro es agua potable, para evitar toda una serie de factores de riesgo que conllevan a enfermedad. Entonces, ¿por qué desnutrición? Porque en este momento es un tema que preocupa en Colombia, en Córdoba. Veamos algo que preocupa aquí. En lo que va de este año, en el 2023, hay reportados por el Instituto Nacional de Salud, que es la dependencia estatal responsable de las estadísticas oficiales en salud, 446 casos de desnutrición aguda, moderada o severa. 446. Para los que no son del sector salud, formados en el conocimiento del sector salud, un niño menor de 5 años
con desnutrición severa nunca alcanzará la productividad intelectual plena de un niño que no estuvo desnutrido. Si la esperanza de una familia era mejorar su condición a través de lo que iba a ser la expectativa por lo que iba a aportar un niño cuando se convirtiera en adulto productivo, si este niño ya tiene desnutrición severa en menos de 5 años, por ahí no va a ser la solución de la familia. Lo que preocupa es que la tendencia que se tiene en este año va, como va la tendencia, doctor Pupo, a marcar un récord poco mostrable desde lo ideal de una gestión de gobierno, superior a 650 casos, con la tendencia que tiene. Si nosotros sumamos los casos de desnutrición infantil de los años 2021, 2022 y 2023, ya tenemos 1.566 historias de niños que han padecido este tipo de problema y que difícilmente van a alcanzar niveles reales de productividad intelectual. Frente al tema de mortalidad materna, ¿por qué nos referimos a esos dos grupos poblacionales, maternas y menores de 5 años? Aquí identifico dentro de la audiencia y me siento orgulloso de tener aquí a hermanos indígenas, reales dueños originales de nuestras tierras. Voy a hablar un poquito de por qué estas dos poblaciones son muy importantes. En La Guajira, la etnia predominante es la Wayuu. Se formó a partir de 7 clanes. Hoy solo hay 5 clanes. 2 de los 7 se extinguieron. ¿Y por qué se extinguieron? Porque empezaron a morirse mujeres en edad fértil y niños menores de 5 años. Las mujeres, las que permiten la reproducción, y los niños, los que van a ser la población adulta del futuro. Por eso no podemos permitir que eso ocurra aquí. Y aquí estamos teniendo, frente al tema de desnutrición, ya un problema. Porque algunos casos de desnutrición conllevan a la mortalidad infantil. En el tema de mortalidad materna hay que hacer un reconocimiento que las cosas han ido mejorando. En el año 2021 hubo 24 muertes maternas en Córdoba. En el 2022, 14 y este año van 5. Pero si bien es una noticia relativamente buena, entre comillas, resulta inaceptable. Son 5 mujeres que fallecieron. Así sea una, ya muestra que hay un problema de fondo en la protección de esta población vulnerable, que constitucionalmente tiene protección. Lo doloroso, que todas tenían aseguramiento, estaban afiliadas a un sistema de protección dentro del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Entonces viene un cuestionamiento. Algunos dicen que estar afiliado es estar protegido. Y otros dicen que estar afiliado es estar asegurado. Las cifras que estoy mostrando de 1.400.000 quejas en Colombia son personas afiliadas. Pero si se quejan, si manifiestan inconformidad, si están además planteando que no los atienden, solo están afiliados, pero no están ni asegurados ni protegidos. El otro componente de protección a la población infantil es la vacunación. Y vamos a hablar con el autorreporte de quienes manejan la vacunación.
Puedo decir con absoluta certeza, porque los mismos responsables al respecto, que tienen como propósito la protección de la población, incluyendo la infantil, por las cuales se les paga más que a los adultos. En el primer semestre de este primer año, doctor Pupo, ninguna entidad del aseguramiento cumplió con la cobertura esperada para los biológicos del programa ampliado de inmunización. Yo lo invito en los últimos 4 meses que le quedan a ustedes como gobernantes actuales, se pellizquen, reaccionen y el componente de inspección y vigilancia háganlo visible. Y si no lo han hecho, estrénenselo. Pero es la población de Córdoba, que están protegidas en el aseguramiento, pero viven en Córdoba. Y aquí el gobernador de Córdoba es gobernador de los que están afiliados y de los que no lo están. Por lo tanto, responde por la salud de todo el territorio. En este caso, usted es el gobernador de la salud, porque es el secretario de salud departamental. Y nos vamos a aspectos puntuales. Hay 2 trazadores o 2 referentes informativos que sirven de guía y que uno identifica. Por ejemplo, si ustedes le dicen, mujer de 20 años, con marido, abdomen globoso y hace 5 meses no tiene la regla, ¿qué piensan ustedes? No es que está indigestada, ¿verdad? Está embarazada. Entonces uno en salud pública también tiene unos indicadores. Y uno ve unos indicadores puntuales alrededor de la vacunación. Por un lado, ¿han escuchado una vacuna que es la triple viral? Triple viral. Y la otra, en el caso puntual de la población femenina menor, es la vacuna contra el virus del papiloma humano. Yo cuando vi estas cifras me sentí en Etiopía. Y estamos en Córdoba. Frente a la triple viral en menores de 1 año, doctor Pupo, la cobertura es del 13%. Por cada 100 niños que debían tener la triple viral, solo 13 han recibido la vacuna. Que debían aplicar aquí los señores. Y en el tema de las niñas que debían protegerse con el virus, contra el virus del papiloma humano, es del 38%. Entonces, en el caso de las niñas que no las protegemos, las exponemos a la enfermedad, al daño de su fertilidad y a la afectación de su dignidad como mujer adulta después. Aquí tenemos un responsable por cada lado. En el tema de los aseguradores de Ley 100, ¿dónde está Cosalud? ¿Con quién hay que hablar? ¿Con Jaime o con Natalia? No cumplió al 100% ningún indicador de vacunación. ¿Dónde está el representante de la policía? Ningún indicador al 100% en vacunación. Allá veo a uno de los representantes de los policiales. Él exige que sus niños sean protegidos. Teníamos una reunión hace 3 días con la viceministra de Defensa por este tema y nos dejó con las botas puestas. No se realizó la reunión. También tienen derecho a recibir servicios. Exponen su vida por nosotros. Tienen derecho a que sus familias estén protegidas efectivamente. Preocupa un componente de la salud pública en Córdoba. La salud mental. Tenemos reportados 112.373 personas con trastornos mentales y del comportamiento.
y también con gran cantidad de adicción y consumo de sustancias psicoactivas. Lo que llama poderosamente la atención, doctor Pupo, es que el 70% de esa población son mujeres. Y el 77% de la población afectada por salud mental está en Mutual Ser. Entonces, lo que siempre he dicho yo, los aseguradores con la salud mental no se las pueden tirar de locos, sino deben protegerla. Tenemos 20.660 personas en condición de discapacidad. De ellas el 85% discapacidad mental, 5% visual, y el 87% de la población con discapacidad está en Mutual Ser. Hay unos recursos que son del orden nacional para proteger a la población. Hay dos tipos de protecciones en salud. Hay una protección individual por persona y afiliado que lo hacen las EPS. Bueno, deberían hacerlo las EPS. Para que ustedes tengan presente, las EPS deben responderle a ustedes cuando se enferman, pero también cuando están sanos, para que no se enfermen. Porque para ellos existe una plata que mensualmente les llega de manera anticipada para hacerle promoción de la salud y mantenimiento. Esa plata es más cumplida que novio feo. ¿Sabes lo que pasa con el novio feo, verdad? El novio feo, pensando que el bien parecido va a llegar y le va a quitar la novia, si la cita es a las 6, llega a las 5:30. Llega anticipadamente. A ellos la plata le llega anticipadamente. Pero también hay unos recursos del orden nacional que les llega a los territorios para proteger colectivamente a la población. Son los recursos correspondientes a los planes de intervención colectiva. La denominada sigla PIC, Planes de Intervención Colectiva. Ubiquémonos al último corte de seguimiento, 30 de agosto. Esos recursos están en los municipios desde enero. Entonces, por eso digo que a veces piensan los cordobeses que están excepcionados de cumplir lo que en Colombia es regla. Y no veo que aquí pase nada. Entonces no sé si cuentan con la anuencia, con la tolerancia o con la complicidad de quienes territorialmente lideran el sector. Hay 30 municipios y de los 30, 21 contrataron estos recursos para hacer efectivo el impacto en salud de manera inoportuna. 21 de 30. Es decir, que hubo tiempo del año sin protección porque no habían contratos que garantizaran ese tipo de beneficio. Solamente 3 municipios lo hicieron oportunamente. Es decir, solamente hubo 3 alcaldes que cumplieron. Lo más triste es que así como hay una EPS que no reporta información desde hace unos meses, pero aclaro, mensualmente han recibido la plata. Eso sí. Aquí hay 6 municipios, doctor Pupo, que no reportan contratación en el sistema de información de contratación pública que es el SECOP. Entonces hay unos niveles de ocultamiento de información, de no entrega de información, que no debe darse. Próximamente estaremos haciendo los respectivos anuncios de implicaciones y consecuencias por no utilizar la plata pública para lo que es.
Cuando uno lo anuncia, entonces dicen el superintendente perseguidor. Vamos por la cabeza del superintendente. Eso es válido. Pero mientras vienen por mi cabeza, cumplan. Cumplan. Ese tipo de circunstancias donde tratan de dañarle la tranquilidad a uno es esperable. Somos parte de un proceso de cambio donde no aceptamos lo intolerable. No convivimos con el ilícito. Lo denunciamos y lo sancionamos. Y lo que no corresponde a nuestra competencia, lo trasladamos. Nosotros no trabajamos por ratings de popularidad. Ninguno de nosotros tiene expectativa electoral posterior. Los ratings de popularidad de nosotros se miden en vidas salvadas, citas entregadas que antes fueron negadas, satisfacción de los usuarios. Esos son los ratings que mide este gobierno para sus funcionarios. Nosotros, cuando nos vamos ya al tema de Córdoba, lo que ha sido la recuperación de plata para los hospitales públicos y privados, en este año hemos recuperado bajo la figura de la conciliación 48.415 millones. De ellos, el más beneficiado dentro de lo público ha sido el Hospital San Jerónimo de Montería, con 37.000 millones. Y en lo público igualmente sigue la S. Vida Sinú de Montería, con 2.000 y pico. A nivel de los privados está la IPS Clínica Regional de San Jorge en Montelíbano, con 2.000 y pico de millones. Y la Clínica Materno Infantil La Casa del Niño también de Montería. Aquí nosotros vinimos a escucharlos a ustedes. Pero me toca hablar. Siempre me toca hablar. Y ustedes tienen el derecho a saber lo que yo he dicho hoy aquí. Algunos dicen, ¿y el súper para qué se pone a decir eso? Porque ustedes son los dueños de la plata. Yo debo darle cuenta a ustedes de eso. ¿Cómo hacer un poco la metodología que seguramente le explicaron las organizadoras? Dando yo de manera especial una gratitud a las que hacen parte de mi equipo. Está nuestra delegada de protección al usuario, que es Elena Salazar. Igualmente está la representante de la delegatura de aseguramiento, que es Emilia Vargas. Todo el equipo de comunicaciones y los que hacen parte de la regional, que están aquí presentes haciendo apoyo en captación de información y atención de personas. Hay unas personas que se han inscrito previamente y tendrán el uso de la palabra. Y vamos a cruzar la motivación de la queja, de la solicitud, con el responsable que tiene que arreglar eso. Y manejaremos esa dinámica hasta atender a la última persona inscrita. Esta superintendencia llegó para cambiar. Quiere que le crean. Quiere generar confianza. Pero para generar confianza debe dar resultados. No solamente intentar cambiar, sino generar resultados. ¿Y hasta cuándo lo vamos a hacer? Nosotros continuaremos defendiendo el derecho a la salud y protegiendo los recursos públicos hasta que el respeto y la dignidad al derecho a la salud se vuelvan costumbre en este país. Muchas gracias. Colombia, potencia de la vida.